hablado ya de los niveles de organización jerárquica y habíamos visto que había un parangón entre lo que era la categoría de movimiento y las estructuras que se encargaban de dicho movimiento. Habíamos visto que el primer nivel estaba representado por la categoría de los movimientos reflejos y las estructuras que se ocupaban de esos movimientos eran las más antiguas en la aparición evolutiva, es decir, representadas por la médula espinal. Entonces, vamos a adelantar un poco cómo se organiza el movimiento reflejo. Vamos a hablar básicamente de los reflejos medulares. Una forma antigua de estudiar la motricidad refleja consistía en decapitar a un animal. Suena fuerte, ¿ah? Imagínense ustedes un animalito, el más querido, su pet, su mascotita preferida, que le saquen la cabeza. Eso es malo. Pero se hacía así, dejando los animales inferiores. Por ejemplo, un gusano. Si nosotros imaginamos uno de estos gusanos de tierra, es común y corriente, la encontramos, se deja atrapar y con toda maldad, con un bisturí, le sacamos la cabeza. ¿Qué va a pasar con él? Va a entrar en un periodo que se llama choque. ¿Vale? Es decir, va a perder toda su motricidad tanto voluntaria, tanto del músculo estriado como del músculo liso. No se mueve porque sus corazones, porque no tiene uno, tiene un montón, están funcionando autónomamente con sus propias redes neuronales. Pero el resto de sus funciones somáticas, llamémoslas, y vegetativas, se pierden. Y así va a quedar un cierto tiempo. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con un animal un poco más evolucionado? Agarremos un, qué sé ya, vamos a ver, un sapito. Podemos agarrar un otro animal que esté así a medio camino de la evolución, un cocodrilo, un teria que se sienta cocodrilo, ya que como animal no tiene muchos derechos, pues chao la cabeza. Y observamos que ocurre igualito en el anterior caso, entra en fase de choque espinal, se pierde toda la motricidad, tanto somática como voluntaria. ¡Qué interesante! Va a decir nuestro científico medio loco. Va a decir, ¿y qué pasa con un animal más evolucionado, un vertebrado superior? Ahí agarramos una rata. ¿Quién quiere las ratas? Bueno, entonces agarramos la rata y hacemos lo mismo. Va a la cabeza, ¿y qué es lo que pasa con la rata? Exactamente lo mismo. Entra en fase de shock espinal. Bien, hasta ahí, qué interesante tiene para nosotros es, pues lo que va a pasar a continuación es lo interesante. Porque, primero, modernamente ya no se hacen esos procedimientos bárbaros de decapitar al animal. Lo que se hace es simplemente entrar entre la articulación, entre los huesos occipital y atlas, a través de la articulación, y con una aguja, con un bisturí, seccionar la médula espinal. Se secciona la médula espinal únicamente y se deja al animal intacto. El resultado es exactamente el mismo. Trátese de un gusano al que no creo que vayamos a poder cortarle solamente la médula, de un sapito, de un anfibio en realidad, o de un vertebrado mamífero. Ellos sí se pueden hacer fácilmente. El resultado de seccionar cuidadosamente la médula y dejar el animal intacto con el resto de sus funciones es el mismo. Todos entran en fase de shock espinal. ¿Qué es el shock espinal? Como lo definimos, la supresión de todas las formas de motricidad del músculo estriado y del músculo liso.
voluntario y autónomo. Pero lo que va a pasar a continuación es lo interesante, porque en ese gusano va a quedar en fase de shock espinal unos minutos y después se va a sacudir y va a decir, ya, pasado. Y va a empezar de nuevo a seguir su caminata común y corriente, haciendo sus movimientos de contracción, y desplazándose como si nada hubiera pasado. Lo vamos a mirar asombrado, nosotros vamos a decir, a este le hemos sacado la cabeza, pero el vacío no importa, yo voy a regenerar otra. Y va a seguir andando. Y evidentemente eso de regenerar otra es aparentemente una exageración, pero en una especie más, las planarias, o sea, no, eso ocurre realmente, a una planaria ustedes la decapitan y le van a decir, ay, ya, esperaremos un tiempo. Y al cabo de unos buenos días, ya no vamos a tener una planaria decapitada, vamos a tener dos planarias funcionales completamente. Y eso abre un abanico de posibilidades en cuanto a regeneración muscular. Pero ese es tema de otro camino. Lo que vamos a hacer es ver y seguir a ese gusano y vamos a ver que prácticamente todas las funciones que tenía antes de la decapitación se vuelven a presentar. Hace exactamente lo mismo. Y uno se pregunta, ¿y para qué le servía la cabeza de bicho? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar en nuestro sapito? Una vez que pase la fase de shock espinal, que va a durar un poco más que en el caso del gusano, va a durar algunos minutos, una media hora, digamos, el animal va a ir recuperando lo que sea. Y cuando lo veamos, el animal va a estar quieto, no se va a mover, pero va a recuperar su postura, y si lo estimulamos va a ser capaz de reaccionar con movimientos motores coordinados de sus cuatro extremidades. Entonces le damos un golpecito en el trasero y el tipo va a saltar. Y va a saltar con los movimientos que normalmente él realiza. Nosotros vamos a decir, wow, sorprendente. A ver, le haremos desplazarse sobre el estanque. Nos metemos al agua. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a nadar. Y se va a ir moviendo por el agua hasta encontrar algún objeto y se va a parar cuando llegue a ese objeto. Ha recuperado gran parte de su motricidad. No ha recuperado completamente, porque si lo hemos decapitado, no tiene ojos, no tiene aparato de equilibrio, puede hacer movimientos del cuerpo, pero no manejar las funciones de orientación visual o auditiva o vestibular que la pérdida. Si vemos que es solamente una sección en el inicio de la médula espinal, va a ser capaz incluso de mantener el tono de su cabeza y eventualmente hasta de reaccionar a estímulos visuales. Pero eso ya es otra historia. ¿Qué pasará en nuestro vertebrado superior? La rata. Va a estar en fase de shock espinal un tiempo mayor. Van a ser varios días que la rata va a estar tirando un rincón, incapaz de manejar sus patitas, pero al cabo de las cuales se va a ir levantando y va a poder tomar postura. Y se va a quedar así, va a tener una postura, va a mantener esa postura y aparentemente no va a ser capaz de hacer grandes cosas. Pero si nosotros la levantamos y la ponemos sobre un plano duro, con las patas por delante, se va a poder parar. Va a poder mantener una postura erguida, la propia de la rata. Interesante, es capaz de mantener su postura. Y se nos ocurre, ¿qué pasa si la metemos en una cinta que se ponga a girar, que se mueva? Una cinta sin fin. Pues vamos, la llevamos a la cinta sin fin, la ponemos ahí, ponemos en marcha la cinta, empieza a desplazarse la cinta y la rata empieza elegantemente a desarrollar movimientos de marcha. Va a empezar a caminar esa rata. Si lo hubiéramos decapitado, vamos a quedar sorprendidos, vamos a decir, wow, qué bárbaro, porque sin cabeza y todo está caminando. Ustedes verán en nuestra cultura es frecuente decapitar a las gallinas antes de meterlas a la olla. Pero si es que la decapitamos a la gallina,
y no tenemos el cuidado de agarrarla, esa gallina al cabo de unos instantes va a ser capaz de salir corriendo y se nos va a escapar. No va a saber dónde va porque no tiene cabeza, pero tiene el resto de su movilidad conservada. Esto como los anfibios, un poquito como ese Terian sin cabeza que se encontró en el camino. Notable, ¿ah? ¿Qué pasará en el humano? El máximo exponente del proceso evolutivo que ya se habla de que hay vida en el espacio, etc. Sigamos con lo nuestro. ¿Qué pasará en el humano si por alguna razón se produce una sección completa de su médula espinal en la parte superior? ¿Tendrá el shock espinal? Sí, por supuesto. ¿Será instantáneo, breve o duradero? Duradero, claro que sí. Y de hecho va a durar meses hasta que pueda realizar alguna forma de motricidad. ¿Podrá pararse este sujeto? No, señor, no va a poder pararse. Pero si nosotros lo paramos, ¿se podrá mantener erguido? No. Van a ser movimientos, reflejos de las piernas como para mantener la postura erecta, pero no hay información vestibular, por lo tanto no va a ser capaz de mantenerse erguido y mantenerse de pie. Si con cintas lo conseguimos mantener de pie, amarrado a un aparato, y ya se están desarrollando, sí se va a poder quedar en esa posición erecta mientras esté conectado a su exoesqueleto. Y eso ya se está utilizando en medicina ahora, porque se hacen exoesqueletos para los miembros inferiores, donde se conecta al sujeto que es parapléjico y que se queda parado allá. Y como puede mover los miembros superiores, va a poder manejar su exoesqueleto y empezar a desplazarse. Ver el milagro de ver un paralítico caminando con su exoesqueleto. Será ruidoso, todavía ruidoso, pero dentro de poco tiempo ya nos daremos cuenta que tiene un exoesqueleto. Pero no importa, volvamos a lo nuestro. Lo nuestro era eso que pasa en el humano. No se puede parar. Obviamente el resto de las actividades motoras estarán suspendidas. ¿Ok? Una pequeña digresión. ¿Por qué esa diferencia en el proceso de recuperación de la motricidad? Fíjense, un animal inferior, un gusano, recupera toda su motricidad. El animal más evolucionado, y perdón que nos llame animales, pero básicamente también son animales, apenas recupera algo de su motricidad y el resto no lo recupera. ¿Por qué hay esos diferentes grados de recuperación? ¿Alguno tiene una idea de por qué ocurre eso? Adelante. Tal vez por la dependencia que tienen en el encéfalo. Mientras más desarrollado está el animal, más depende del cerebro. Exactamente, ese es un aplauso por favor. Este proceso se llama encefalización. Entonces, mientras más se evoluciona en la naturaleza de las especies animales, más se va desarrollando la masa cerebral. Y entonces más funciones están a cargo de la masa cerebral encefálica y para ejerciendo control sobre las estructuras inferiores. Entonces ese proceso de desarrollo de la masa encefálica y controlar las funciones inferiores se llama encefalización. Y ahí la vamos a ver. Tenemos ahí está una serie de animalitos, desde los más humildes hasta los más desarrollados, más evolucionados, con mayor masa cerebral. El proceso de encefalización hace que aumente el volumen de la masa cerebral. En nuestra naturaleza, en nuestro mundo normal, terrestre, ¿cuál es el animal que tiene mayor volumen de masa cerebral relativa? Los humanos, señores, bravo. Nosotros tenemos el mayor volumen. Aún si comparamos con animales que tengan una masa corporal enorme, por ejemplo, un elefante es grandote, no hay nada que decir, nos miramos hacia arriba, nos da miedo si se nos acerca. Pero si por casualidad
le examinamos el cerebro, vamos a ver si su cerebro es poca cosa, pequeñito, no tiene mucho más. En el mundo marino la cosa es igual, pero el grado de evolución es diferente. ¿Cuáles son los animales más evolucionados entre los peces que ustedes conozcan? ¿Delfines? Los delfines. ¿Cuál es el volumen de su masa cerebral? Tarán. No llega al volumen de la masa cerebral. Está cerca, pero ni siquiera está muy cerca. Pero está alrededor de los delfines. Y eso hace que los delfines sean uno de los animales más inteligentes dentro del mundo marino. Bien, pero esa es otra historia. Estamos llenos de digresiones hoy día porque el tema es interesante. ¿Cómo se establece entonces esa respuesta que hemos visto en los animales que han perdido el control cerebral sobre el cerebro? Se organiza básicamente alrededor de esto que se llama el arco occipital. Para que esos músculos recuperen su funcionamiento, necesitan indefectiblemente que haya este arco de reflejo. ¿En qué consiste el arco reflejo? Fíjense ustedes los componentes. El primero, esencial, un receptor. Si hay un receptor, es posible un arco reflejo. Los receptores son de muy diferente naturaleza, diferentemente localizados, pero todos invariablemente tienen que estar inervados por una fibra nerviosa que lleve información desde el receptor, que está en la periferia habitualmente, hasta la médula espinal. Y esa vía la vamos a llamar genéricamente la vía aferente, la que está llevando información hacia la médula espinal. O sea que el eje conceptual es la médula espinal. La que le trae información a la médula es la vía aferente, que está trayendo. ¿Ok? En la médula espinal vamos a encontrar la sustancia gris, donde las fibras de la vía aferente van a hacer una sinapsis con las neuronas localizadas en la zona motora de la médula espinal. ¿Cuál es esa zona motora de la médula espinal? El asta anterior. Por lo tanto, también se la llama asta motora. ¿Ok? Ahí, en el asta anterior, vamos a encontrar una variedad de neuronas que en conjunto se van a llamar neuronas motoras. Las hay de diferentes clases, tipos, tamaños y funciones. Todas ellas las que están enviando sus fibras hacia afuera para inervar al efector. ¿Cuál es el efector? De lo que estamos hablando, del músculo. ¿De qué músculo? Del músculo estriado en este caso. Todas ellas entonces envían su axón a través de esta que se llama la vía eferente, que está saliendo de la otra parte y que va a ir a terminar en el efector. Cuando existe esto, que es el arco reflejo o el circuito reflejo, es posible que haya actividad motora. Si se rompe en cualquier punto, no va a haber actividad motora. ¿Okay? Por lo tanto, repito, es una condición indispensable para que haya algún tipo de respuesta motora. ¿Qué necesitamos o qué necesitan los animales para que esto funcione? Pues básicamente es un estímulo apropiado. Entonces, cuando hay un estímulo apropiado, es posible que se dé una respuesta. Cuando estudiemos el arco reflejo de diferentes localizaciones, nosotros tenemos que añadir, además del conocimiento de los receptores, de los nervios que están trayendo la información hacia la médula, o sea, físicamente dónde está la vía aferente, qué nervio es, dónde está el centro de integración, en qué nivel medular se encuentra la sinapsis entre la sensibilidad y la motricidad, y conocer además los nervios que están llevando la información motora hacia la periferia y los músculos que se van a contraer
y eso va siendo un chorizo de cosas que necesitamos conocer para conocer ese reflejo, la respuesta que va a tener este músculo. ¿Okay? Fíjense entonces cuáles son los componentes de un circuito reflejo. El estímulo, el receptor, la vía aferente, el centro de integración, la vía eferente, el músculo y el efecto. 6, 7 elementos para describir en su totalidad un circuito reflejo. Este circuito reflejo, representado aquí esquemáticamente, se va a reproducir a lo largo de toda la médula espinal. Desde C1 hasta, ¿cuál es el último segmento? Sacro 5. ¿Ok? Desde C1, cervical 1, dorsal, lumbar, sacro. Del coxis no digo nada porque es una cosa tan pequeñita que no tiene prácticamente controles motores. Entonces, a lo largo de todos esos segmentos de la médula espinal se van a producir diferentes circuitos reflejos. Y esos circuitos reflejos están relacionados con nuestros músculos. ¿Cuántos eran nuestros músculos? Más de 600, están creciendo, bueno, está bien. 600 por lo menos. Por lo tanto, ¿cuántos circuitos reflejos podremos tener? Más de 600. Evidentemente, por lo menos va a haber un circuito reflejo por cada músculo que tengamos. ¿Está claro? Sí. Entonces aquí hemos puesto en un resumen los elementos que ustedes tienen que saber cuando estudien los diferentes circuitos reflejos. Estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, diferente efector y acción. ¿Ok? Y eso ya están haciendo en las prácticas, se supone que sí. Fíjense que para hacer esto con precisión, ustedes tienen no solamente que conocer el receptor, dónde está, qué hace, sino la vía aferente. Y eso significa neuroanatomía. El centro de integración significa neuroanatomía. La vía eferente y el efector significan neuroanatomía. Entonces, ¿cuál es la condición básica para estudiar reflejos? Saber neuroanatomía. Qué macabra, pero van a tener que repasar sus conocimientos de neuroanatomía, porque sin ese conocimiento todo eso se convierte en una cosa, una entelequia teórica, incomprensible y que no les va a servir para nada. Mientras que si lo localizan en estructuras concretas, saben que el medio mediano es el que está inervando a determinado músculo, por ejemplo, el flexor común de los dedos, y nosotros estimulamos el dorso de la mano, se tiene que contraer, vamos a saber por dónde están yendo los estímulos aferentes y los estímulos eferentes hacia el músculo flexor común de los dedos. Y si se lesiona ese nervio mediano, la motricidad del flexor común de los dedos va a quedar, no va a quedar comprometida, va a quedar suprimida, no va a haber sensibilidad. ¿Va a haber reflejos? ¿Va a haber reflejo? ¿Qué opinan? No. Democráticamente dicen no. Entonces, no va a haber reflejo. Se va a perder completamente la motricidad de ese músculo. Muy bien, ok, creo que lo entendimos claramente. Ahora bien, para complicar un poco más las cosas, los reflejos pueden variar en función de una cualidad, que es el número de sinapsis involucradas en el circuito reflejo. Los circuitos reflejos más simples tienen una sola sinapsis, son monosinápticos. Ahora bien, esos circuitos monosinápticos pueden ser de dos tipos. Miotáticos. Miotático, ¿qué significa? Que están naciendo del músculo. O cutáneos, ¿qué significa? Que están naciendo de la piel. ¿Cómo es eso de que un reflejo nace de la piel? Porque los receptores, en el primer caso, están localizados
dentro del músculo, los miotáticos tienen receptores dentro del músculo, y los cutáneos que absorben esto. Jesús. Ya se van a aprender todo. Ya está. Perdimos todo, señores, se acabó la clase. Abajo a la derecha, doctor, donde la P. Abajo a la derecha, aquí. Sí. Bravo, son unos capos. Y entonces los receptores, los habíamos dicho, los cutáneos, ¿dónde están los receptores? En la piel, por supuesto. Entonces, esa clasificación de los reflejos monosinápticos en miotáticos y cutáneos establece la localización de los receptores. Eso ya nos empieza a ayudar un poquito para saber dónde buscar y qué receptores buscar. Pero, desgraciadamente, no todos son monosinápticos. Hay reflejos que involucran más de una sinapsis en la médula espinal. Entonces, esos se van a llamar reflejos bisinápticos. Y para más de muchos, no solamente involucran a dos, sino involucran a 3, 4, 5, 20, 50, 100, 200, 1000 sinapsis en la médula espinal. Entonces, a todos ellos los vamos a meter en una sola bolsa, van a ser los reflejos polisinápticos. Si ustedes ven esto, ¿cuáles serán las respuestas más complejas? Aquellas de los reflejos monosinápticos, la de los reflejos bisinápticos, o la de los reflejos polisinápticos. Los polisinápticos. Pero obviamente los polisinápticos. Mientras más sinapsis involucre un reflejo, más compleja va a ser la respuesta motora. ¿Okay? Vamos a ver muy brevemente aquellos reflejos bisinápticos y polisinápticos. Aquí hay dos ejemplos de reflejos monosinápticos. Uno, este es el reflejo miotático de estiramiento. Un músculo, un receptor localizado, un receptor de estiramiento localizado en el músculo, su vía aferente, su vía eferente, que terminan las fibras musculares. La respuesta es la contracción. Y aquí hay otro reflejo que también está iniciado por receptores que están localizados dentro del músculo, en realidad en el tendón, y que hace una respuesta motora completamente diferente, hace una relajación. Entonces, las respuestas que nosotros podemos obtener de los diferentes reflejos pueden ser de contracción o de relajación, o de contracción sostenida, contracción tónica, cambio de tono. Bueno, veamos, empezamos con lo más simple, el reflejo miotático. Aquí tenemos un reflejo, ya lo estamos volviendo algo tangible, el reflejo rotuliano. ¿Cómo es el reflejo rotuliano? Ven tú rápidamente. Ven aquí. Muchos de ustedes ya en sus prácticas lo han visto, lo han presenciado. Pedimos a nuestro paciente, en este caso a nuestro gentil estudiante, que cruce las rodillas, la que quiera, una encima de la otra. Bien cruzadas, ¿ok? Muy bien, ahora un martillo. ¿Algún carpintero hay por aquí? No hay ningún carpintero por aquí, voy a tener que utilizar el canto de mi mano. Yo soy experto en karate, así que no hay problema. Fíjense todos, por favor, cuando yo aplique un estímulo, en este caso, voy a buscar dónde está el tendón de su cuádriceps. Aquí está la rótula, debajo de la rótula hay un tendón. Contrae tu cuádriceps sin desplazar tu pie. Y ahí se lo siente, se ha endurecido inmediatamente. Relaja. Ahí está, se siente como se suelta. Entonces, cuando yo aplique el estímulo, que es golpear salvajemente en el tendón del cuádriceps, vamos a ver una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La contracción del cuádriceps
con la consiguiente extensión de la pierna sobre el eje del pie. ¿Sí? ¿Una vez más? Ese es un reflejo rotuliano. Hay personas que por un bajo tono muscular no tienen o tienen muy poca respuesta del reflejo rotuliano. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es aplicar una maniobra que se llama la maniobra de Hendrasik. Les estamos diciendo en español, aun cuando ellos pronuncian de otra manera, Hendrasik. Pero mejor para que lo podamos entender es Hendrasik. Consiste en enganchar los dedos de ambas manos, jalar con fuerza y no soltar hasta que nos den la orden de hacerlo. Fíjense ustedes, con esta maniobra hemos activado el tono muscular generalizado y hacemos que la respuesta a la estimulación pues sea mayor o más evidente. Gracias. Puedes sentarte, eres muy gentil. Ese es el reflejo más conocido, creo, el primero que se estudia en cualquier rama médica y es uno de los más simples. Cuando nosotros percutimos sobre el tendón del cuádriceps, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estimulando ¿qué receptores? Ustedes ya lo saben, y ya han llevado esto, ya lo han hecho en prácticas. Estamos estimulando los usos musculares localizados dentro del músculo cuádriceps. ¿Qué hacen los músculos? ¿Qué hacen los usos musculares? El uso muscular es un receptor de estiramiento. Si se estira un uso muscular, este manda una señal por la vía aferente hacia la médula espinal. Receptor de estiramiento. ¿Okay? Entonces, el estímulo es la percusión sobre el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula y la respuesta a la contracción del cuádriceps con extensión de la vía aferente. La vamos a ver aquí. Entonces, receptor, el uso muscular. La vía aferente, ¿qué nervio? Está llevando fibras sensoriales desde el cuádriceps hacia la médula. Lo tienen allá. Lean, por favor. Es el nervio femoral o nervio crural. Por ese nervio que está inervando al músculo cuádriceps, van a ir las fibras aferentes, toda la información sensorial del músculo. ¿A dónde va a llevar esa información? A la médula, sí, pero no es suficiente. Necesitamos precisar qué niveles de la médula van a estar involucradas en la recepción de esa información sensorial. L2, L3 y L4. El centro de integración va a estar localizado entonces entre L2 y L4. Allá se va a transmitir la estimulación sensitiva y se va a convertir en respuesta motora. Van a activarse las motoneuronas. ¿Qué motoneuronas se activarán? ¡Tarán! Alfa. Únicamente las motoneuronas alfa, pregunta capciosa. No. ¿Qué motoneuronas encontramos en esos segmentos de la médula espinal, L2, L3, L4? Encontramos motoneuronas alfa, encontramos motoneuronas beta, encontramos motoneuronas gamma y una constelación de otras interneuronas que no vienen al caso. Porque estamos hablando de la sinapsis monocilábica, directa de la fibra a la motoneurona. Las que se van a activar son simultáneamente las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Alfa y gamma. Las beta las dejamos de lado porque están relacionadas con los movimientos de la musculatura lisa. Así que nada que ver con esto. Y cuando se activen esas fibras, esas motoneuronas, enviarán estímulos de retorno a través de las fibras del nervio. ¿Qué nervio? Del mismo nervio femoral o crural, que van a terminar sobre
el músculo cuádriceps. ¿Sobre qué parte del músculo cuádriceps? Ah, caramba, qué pregunta más rara. El músculo cuádriceps es el músculo cuádriceps, pues. No, señor, el músculo cuádriceps tiene dos tipos de fibras. Unas fibras que están dentro de una pequeña estructura que es el uso neuromuscular, y otras que están por fuera de esa pequeña estructura, que son las fibras extrafusales. Estas fibras extrafusales constituyen la masa del músculo. Cuando nosotros vamos a la carnicería, lo que estamos viendo son esa masa del músculo. Nos miramos, está buenísimo, ya, rosadito, ya, yo me llevo esto, lo voy a hacer. Cuando lo comemos, estamos comiéndonos a las fibras extrafusales. ¿Hemos visto las fibras intrafusales? No, porque son fibras pequeñitas. Son fibras embrionarias que miden 1 o 2 milímetros y están rodeadas de una cápsula minúscula, no las vemos, pero sí son muy importantes porque ahí están los receptores que desencadenan nuestro reflejo ¿ok? Entonces, si ustedes quisieran precisar más todavía el uso muscular, verían que tiene una estructura muy particular. No nos meteremos en la estructura del uso muscular, seguiremos con reflejos. Hemos cerrado entonces nuestro primer circuito de reflejo, identificando los componentes. Ahora hablemos del segundo, el reflejo más conocido, el reflejo bicipital. El reflejo bicipital, ¿en qué consiste el reflejo bicipital? Tú, por favor. Dale, yo sé que tú sabes. Y si no, dice, es estimulación del tendón del bíceps, sí, correcto. ¿Y cuál será la respuesta? La contracción del músculo bíceps, y lo que observaremos es la flexión de quién? El antebrazo sobre el brazo. Ah, ella lo sabía. Lo que pasa es que no sabía que sabía. Ese es el reflejo bicipital es uno de los más utilizados. Golpeamos el tendón del bíceps braquial. El bíceps, si ustedes doblan el ángulo del codo a 90 grados, lo van a ver saltando ahí. Ay, no, se me saca el pico. Van a verlo saltando ahí el bíceps, lo golpeamos salvajemente con un martillo, salvajemente es mentira, lo golpeamos cuidadosamente con un martillo y lo que vamos a ver es la inmediata flexión del antebrazo sobre el brazo. Esto va tomándonos mucho tiempo, ya deberíamos haber terminado el tema, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Dudas, preguntas? Nada todavía. Sí, dime, rápido. ¿Es cierto que después de la descapitación el cerebro tiene 30 segundos en el faraón? A ver, depende del grado de evolución del cerebro del animal. Como tú verás, en una rata la cosa va a ser mucho más larga. Mientras menos evolucionado, más larga la supervivencia de la escasa masa cerebral. En un gusano no sabemos realmente si sobrevive o no sobrevive o cuánto tiempo dura. Pero en el humano la conciencia se va a perder ni bien falte el suplemento de oxígeno. No llega oxígeno al cerebro y se suspende la conciencia. No llega más tiempo de oxígeno al cerebro, empiezan a morirse las neuronas. Pasados los 3 minutos, ya no vale la pena hacer nada porque se murió la mayor parte de las neuronas de la corteza cerebral. Pueden estar vivas todavía las neuronas de regiones subcorticales, pueden durar más tiempo, 10 minutos, hasta más, pero ya no vale la pena recuperar a esa persona porque ya no está más. Él se ha ido, o ella se ha ido. ¿Por qué? Porque ya no tiene corteza cerebral. ¿Y por qué es importante? Porque lo que nosotros somos, nuestros conocimientos, nuestra memoria, nuestro carácter, nuestra personalidad está en la corteza cerebral. Si la perdemos ya somos una zanahoria. Bueno, muchas gracias.